Amigos, amigas y todos los que están en este devocional, sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de la quinta llave del reino que tiene que ver con el carácter. El texto para el día de hoy es Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El carácter de una persona revela su personalidad, refleja lo que está en el corazón de tal persona. Cuando nos convertimos en miembros del reino de Dios, recibimos poder y autoridad. El carácter del reino presenta tres características. Un carácter maduro espiritualmente debe tener autoridad, poder y debe haber alcanzado el carácter de Cristo. Primera característica del reino, presenta un carácter de autoridad. Para tener carácter de reino hay que tener autoridad. La autoridad espiritual se fundamenta en la santidad. Si alguien no vive en santidad, los demonios no se le van a sujetar. Hay autoridad adquirida y hay autoridad delegada. Cuando el adversario lanza una tentación y vencemos la tentación, estamos derrotando al tentador y estamos adquiriendo autoridad sobre él. Esa es la autoridad adquirida. La autoridad delegada es la que el Señor Jesucristo nos concede. Lucas capítulo 9 versículo 1 y 2. Habiendo reunido a sus discípulos, los comisionó y dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el evangelio del reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué hizo el Señor con sus discípulos? Les delegó autoridad. Esa es la autoridad delegada. Y les dio ese poder para echar fuera demonios, sanar enfermos. Igualmente Jesús les concedió autoridad a los 12 apóstoles para que anunciaran el evangelio del reino. Es que para anunciar el evangelio del reino hay que tener autoridad dada por el Señor para que sea bien efectivo. Está bien que cumplamos la gran comisión, pero si uno está bajo la autoridad del Señor, si uno tiene la autoridad del Espíritu Santo, el poder en uno, entonces sí podemos predicar un evangelio con poder, un evangelio eficaz, y las personas, el Espíritu Santo a través del mensaje va a convencer a las personas, porque es el Espíritu Santo quien da convicción, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay que aprender a manejar bien la autoridad que hemos recibido o que hemos adquirido, porque hay personas que abusan de la autoridad. Hay personas que no saben manejar la autoridad y confunden la autoridad con la gritería y confunden la autoridad o abusan de ella de una manera incorrecta. Segunda característica del carácter del reino, presenta un carácter de poder. Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lo que hace que el reino de Dios sea un reino de poder es el Espíritu Santo. Es por medio de él. El apóstol Pablo lo describe en el texto anterior, 1 Corintios 4:20. Y Jesucristo lo declara en Hechos capítulo 1, 6 al 8. Dice así la palabra. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder lo da el Espíritu Santo. La autoridad lo da la santidad. El Espíritu Santo es quien nos llena de poder. Y por eso aquí hay una relación sobre la pregunta que hacen los apóstoles y la respuesta que da Jesucristo. Es decir, que Jesucristo relaciona el reino de Dios con el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 Jesucristo también les declara a los apóstoles, diciéndoles: recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa irrupción del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que hace real el reino de Dios. Los que tienen el reino de Dios en sus vidas deben tener poder espiritual manifestado a través de señales. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, resucitarán muertos y aparte de eso harán retroceder el reino de las tinieblas. Satanás tiene un poder limitado, porque nosotros sabemos que el Todopoderoso es Dios. Él es el que tiene todo el poder. Lo que no tiene Satanás es autoridad. ¿Qué autoridad espiritual va a tener Satanás si vive en pecado y en rebelión? Él tiene un poder limitado, pero todo el poder es del Padre y la autoridad también es del Padre. El poder del Espíritu Santo en nosotros es la capacidad, la dinamita dada para llevar a cabo el reino de Dios. Tercera característica del carácter del reino presenta el carácter de Cristo. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a ser como aquel varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la madurez de Cristo, hasta que todos lleguemos a alcanzar el carácter de Cristo. Los miembros del reino de Dios deben de tener el carácter del Rey Jesús. El Espíritu Santo es quien forma el carácter de Cristo en nosotros a través del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:19 al 21, el apóstol Pablo habla del carácter de las personas carnales y en el versículo 22 nos habla acerca del carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo. Él clasifica las obras de la carne en 3 grupos. El primer grupo se está refiriendo a los problemas sexuales. Habla acerca de un adulterio, de una fornicación, de una inmundicia, lascivia, orgías. El segundo grupo se refiere a los problemas religiosos, nos hablan de las herejías, de la idolatría, de la hechicería. Y el tercer grupo nos habla acerca del mal carácter o el carácter carnal. Dice aquí en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican estas cosas no tienen acceso al reino de Dios, no pueden entrar en el reino de Dios. Los carnales, los que tienen ese mal carácter o ese carácter mal formado, no pueden entrar en el reino de Dios. Ese es carácter. Y aquí dice que son las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias. Todo eso hace parte de un mal carácter. Y los que vivan ese mal carácter no heredarán el reino de Dios. Así que hay que corregirnos del mal carácter. Tenemos que obtener el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es el mismo fruto del Espíritu Santo que Pablo hace un contraste entre el carácter, el mal carácter, el carácter carnal y el carácter de Cristo a través del fruto. Y ya sabemos en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Los que practican tales cosas, los que tienen ese carácter de Cristo, un carácter fundamentado en el amor, en la mansedumbre, en la humildad. Aquí nos habla acerca de ese carácter, de la templanza. Los que tengan tales cosas, la ley para ellos no es aplicable. Aparte de eso, Jesucristo nos dice en Mateo 11:28, la segunda parte del versículo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón.
O sea que la humildad y la mansedumbre tienen que ver con el carácter. Veamos acá rápidamente aquellos que son miembros del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, cómo es su carácter. Y miremos aquellos que son miembros del reino de Dios y cómo es su carácter. El carácter de los miembros del reino de las tinieblas o de Satanás es un carácter de rebeldía donde el yo está centrado en esta persona. Pero en cambio el carácter de los miembros del reino de Dios es un carácter de obediencia. El carácter de los miembros de las tinieblas o de Satanás, los que hacen parte de ese reino, es un carácter de pecado. En cambio, el carácter de los miembros del reino de Dios es un carácter de santidad. El carácter de los miembros del reino de Satanás es un carácter de desobediencia. En cambio, el carácter de los miembros del reino de Dios es un carácter obediente. Es un carácter de sometimiento. El carácter de los miembros del reino de Satanás, de los miembros, de los súbditos, es un carácter de soberbia. En cambio, el carácter de los miembros o súbditos del reino de Dios es un carácter de humildad y de mansedumbre. El carácter de los miembros del reino de Satanás es un carácter de mentira. Eso hace parte de la personalidad de la persona y son mentirosos de por sí, como Satanás, que es padre de mentira. En cambio, el carácter de los miembros del reino de Dios es un carácter fundamentado en la verdad, hablan verdad. El carácter de los miembros del reino de Satanás es un carácter o son personas que viven en tinieblas. En cambio, el carácter de los miembros o súbditos del reino de Dios es un carácter de luz. Nosotros tenemos carácter de luz, nosotros somos luz, nosotros tenemos la luz de Cristo. Ya te alumbró Cristo. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y esa luz se llama Jesucristo. El carácter de los súbditos o miembros del reino de Satanás es un carácter de altivez y de orgullo. El carácter de los miembros del reino de Dios es un carácter de sujeción. El carácter del reino de los miembros de Satanás o el reino de las tinieblas es un carácter de muerte. En cambio, el carácter de los miembros o súbditos del reino de Dios es un carácter de vida. El carácter de los miembros del reino de Satanás es un carácter de aborrecimiento, de odio, de rencores, de falta de perdón. En cambio, el carácter de los miembros del reino de Dios es un carácter de amor y de perdón. Padre, yo te doy gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has hecho súbditos de tu reino. Y tú, Señor, estás formando a través del Espíritu Santo el carácter de Cristo en nuestra vida. Señor, que en nosotros no hayan rencores, falta de perdón, que no hayan iras, que no hayan contiendas, que no hayan enemistades, griterías, pleitos. Que nada de eso, Señor, esté en nosotros. Que tú formes, Señor, que sigas formando ese carácter de nuestro amado Jesús. Un carácter de humildad, un carácter de mansedumbre, un carácter de amor, un carácter lleno de paz. Señor, muchas gracias por habernos dado autoridad. Muchas gracias por habernos dado poder como llave para vivir en el reino tuyo, Señor. En tu reino, Señor, necesitamos autoridad, necesitamos carácter, necesitamos poder, pero también necesitamos, Señor, que nuestro ser y nuestra personalidad se fundamenten en Cristo Jesús, que seamos imagen de Cristo. Muchas gracias te doy, Dios bueno y Dios maravilloso, por todos los que están viendo el devocional o los que lo van a ver. Que tú les bendigas, que tú los guardes y que tú los protejas en Cristo Jesús.